Vamos a hablar hoy de especiación, en particular de especiación parapátrida y simpátrida. Comenzamos por recordar el proceso de especiación en general del que estamos hablando, que es el proceso en el cual se pasa de una única especie con múltiples poblaciones, en cuyo caso podemos verificar que cuando hay contactos los intercambios son fluidos y entre múltiples, todas las regiones del genoma, entre dos formas cualesquiera que consideramos claramente dentro de una misma especie, hasta en el otro extremo una situación en la cual cuando hay contacto entre dos de las formas que ya son especies plenas, el intercambio genético es muy limitado, si es que existe. En el camino, por supuesto, habrá una fase de transición, posiblemente, por lo menos en los casos de especiación que no sean instantáneos, en los cuales la interregresión mediada por la hibridización está acotada a algunas regiones del genoma. Este proceso, típicamente gradual, aunque no siempre, es el proceso de formación de especies o especiación. La clasificación tradicional de la especiación gradual de Mayr incluye tres posibilidades, aunque él claramente favorece fuertemente una, la primera, la especiación alopátrida, que ya discutimos, donde hay un aislamiento geográfico estricto, la especiación parapátrida o semigeográfica, donde las poblaciones mantienen contacto a lo largo del proceso, pero están separadas geográficamente, sin interrupciones en la distribución geográfica. O sea, son poblaciones geográficamente adyacentes con la posibilidad de flujo génico. Y el problema es cómo se puede ir bloqueando gradualmente el flujo génico a medida que se generan mecanismos de aislamiento sin la ayuda de una barrera externa o geográfica. La especiación simpátrida simplemente no hay aislamiento geográfico, puede haber una separación más de tipo ecológico o microespacial que no constituye una situación alopátrida, ni siquiera parapátrida. La especiación alopátrida tiene varias características importantes que la hacen altamente plausible, aunque esto no quiere decir que sea la única. Con la ayuda de la barrera geográfica, todos los procesos poblacionales normales, sin que ocurra nada especial, la deriva genética, la mutación, la recombinación, la selección sexual y no sexual, generan divergencia. Y esa divergencia, por acumulación, más tarde o más temprano, genera incompatibilidades irrelevantes en el momento, puesto que las poblaciones que son incompatibles gradualmente no están en contacto, pero incompatibilidades que a la larga se transforman en mecanismos de aislamiento reproductivo entre las formas, no geográfico, sino reproductivo. En el proceso, en la alopatría, el problema de la incompatibilidad y cómo se puede acumular no existe. Cuando ocurre contacto secundario, entonces se ponen a prueba las consecuencias de la divergencia. Pueden reforzarse los mecanismos de aislamiento y podemos ver entonces la enorme facilidad que genera la barrera geográfica como detonador de la divergencia. Cualquier proceso de especiación que podría ser factible sin aislamiento geográfico puede producirse aún con mayor facilidad si además contamos con una barrera geográfica. El problema de la divergencia inicial y de la incompatibilidad reproductiva inicial se simplifica enormemente con la ayuda de una barrera externa. La especiación alopátrida, ¿sí?, decíamos, perdón, que la especiación simpátrida tiene algunas características particulares. Al menos en las fases iniciales, cuando no hay algún tipo de aislamiento reproductivo ya acumulado, la divergencia por deriva genética no puede cumplir un papel importante. La coexistencia lleva al intercambio y la deriva es extremadamente ineficaz para prevenir la homogeneización de las poblaciones a nivel local, cuando no hay separación geográfica. El grueso de la divergencia inicial, entonces, tiene que deberse a la selección sexual y no sexual en cualquier combinación, una, otra o ambas. Y la pregunta importante es cómo se asocia el aislamiento reproductivo a la divergencia ecológica. Si hay divergencia ecológica, ¿cómo se le asocia un aislamiento reproductivo? La respuesta en forma esquemática es que
pueden haber apareamientos condicionados por el hábitat. La elección de hábitat conlleva un sesgo inmediato, automático, en la elección de parejas, en el cortejo y la cópula, en la elección de apareamiento, que las preferencias de apareamiento mismas estén basadas en los caracteres ecológicamente divergentes, no son dos clases de caracteres distintos, sino que al menos en parte se superponen, y que la selección en contra de los híbridos puede favorecer la separación por ser un tipo de selección divergente. Hay que tener cuidado, sin embargo, para notar que en una etapa inicial, un carácter divergente que genera, que podría ser favorable en homocigosis, aparece por mutación en heterocigosis, de modo que la selección puede actuar en contra de este carácter. Eso no es tan sencillo como parece. Por estas razones, por las dificultades de mantener divergencia ecológica y reproductiva y mantenerlas asociadas, es que Felsenstein ha dicho, y lo podemos comentar en la parte interactiva de esta clase, que la especiación simpátrida es una lucha entre la selección divergente y la recombinación. La divergencia ocurre, eso no es problemático, sabemos cómo la selección puede producir divergencia, aún sin aislamiento, pero la acumulación coordinada o ligada de múltiples elementos divergentes va a ser rota, potencialmente, por la recombinación propia de reproducción sexual. Fíjense, por ejemplo, en una situación donde tenemos dos microambientes simpátridos en la misma área, accesibles por igual a todos los individuos, y supongamos que tenemos un caso bien sencillo de divergencia ecológica, donde un estado A grande es favorecido en un ambiente y un estado A chica en otro ambiente. El caso más sencillo de concebir, no necesariamente de que funcione, son dos alelos de un mismo gen. Lo mismo para el cortejo. B grande está asociado, queremos que quede asociado a una especie incipiente en el microambiente 1 y B chica a un microambiente 2. El tema es que la reproducción va a formar híbridos, y si estos caracteres no están ligados, entonces va a haber recombinación o independencia directamente, y se van a formar todas las combinaciones posibles. ¿Cómo se mantiene esta sucesión? ¿Cómo se genera y mantiene? Es el dilema que Felsenstein plantea. Después veremos algunos ejemplos en lo que esto ha sido solucionado, al menos aparentemente, por la naturaleza. En cualquiera de los casos, cualquiera sea el mutante, la selección opera en contra al comienzo, y si los caracteres son independientes, la recombinación actuará en contra de la manutención de su asociación. Ese es el dilema. La especiación parapátrida, dentro de la especiación no geográfica estricta, es aquella que tiene un componente de separación espacial geográfico, pero no se pierde nunca la continuidad entre las poblaciones. No hay una barrera externa que separe las poblaciones que están divergiendo o podrían diverger sin barreras externas, por tanto, al intercambio, el flujo génico. La especiación simpátrica directamente sin separación geográfica. Hay varios tipos de especiación parapátrida. No hablaremos con mucho detalle de ella por razones que veremos a continuación. Y sí hablaremos de alguna de las formas, solamente a modo de ejemplo, de especiación simpátrida, o sea, sin separación geográfica. La expresión parapátrida tiene una situación un poco paradójica. A primera vista, hay una ayuda inicial de la separación espacial. No hay una barrera, pero hay una separación espacial que debería facilitar la divergencia a uno y otro lado de esa zona de contacto que se mantiene, ¿sí? Sin embargo, cuando hay una separación, una distribución geográfica y una tendencia a la divergencia, por ejemplo, asociada a distintos ambientes, es altamente improbable que en los tiempos que nos han tocado, tiempos de ciclos climáticos, glaciares, alternando las fases glaciares e interglaciares dentro de cada ciclo, las distribuciones geográficas no se fragmenten y terminen incluyendo, al menos en algún momento de su historia, un componente alopátrido. Quiere decir que la especiación alopátria es una especie de atractor en el cual pueden terminar cayendo muchos casos de divergencia incipiente de tipo parapátrida. Entonces, con cierta sorpresa notamos que en realidad hay mejores candidatos de especiación estrictamente simpátrida que especiación parapátrida. Por supuesto que hay excelentes candidatos de especiación geográfica, alopátrida, pero eso ya lo discutimos y lo damos por cierto.
hay una larga historia de la especiación simpátrida, incluyendo un caso que vamos a discutir, el caso de una mosca de la fruta, Ragoletis, ¿sí? Que es un parasitoide de las frutas, que discutiremos a continuación. Ha habido un resurgimiento del interés por varias razones, porque hay muchos más casos potencialmente interesantes identificados, a pesar de que también se han descartado otros, modelos matemáticos más sofisticados y técnicas moleculares, en particular genómicas, que nos permiten examinar en detalle la divergencia al nivel que queramos, asociarla con el fenotipo y asociarlo con el problema de la especiación. Digamos que estamos técnicamente mejor dotados para explorar problemas que antes eran mucho más difíciles de desentrañar. Un caso histórico de larga data que no requiere discusión porque está ampliamente aceptado es la especiación simpátrida, pero no gradual, sino instantánea, por poliploidía. Está reconocida por Mayr, que es el gran escéptico de todo lo que no sea la especiación geográfica, así que no hay mayor discusión al respecto. Los ejemplos más claros, aunque no los únicos, son abundantes en plantas. Acá tenemos un crisantemo del tipo diploide, ¿sí? Tetraploide, hexaploide, etc. En animales hay ejemplos de esto, pero sobre todo en el caso de especies donde no hay determinación cromosómica del sexo. Por ejemplo, en anfibios, son bastante comunes. ¿En qué condiciones ecológicas ocurre la poliploidía? Es una pregunta interesante, pero que no vamos a profundizar en ella. Vamos a hablar ahora de divergencia particular, un modo de divergencia que no es alopátrida, sino alocrónica. Tomamos un ejemplo reciente que ya discutimos en la introducción al tema de las especies, del sermón Chinook, que tiene poblaciones especializadas en la migración en la primavera y otras poblaciones especializadas en la migración en otoño. Esto resulta depender de un único gen, mapeado en una región del cromosoma, aquí en este mapa de asociación entre genotipo y fenotipo, y además es un gen que tiene una herencia semidominante, donde los heterocigotas tienen un comportamiento intermedio. Naturalmente que no hay ninguna incompatibilidad adicional entre estos salmones, así que son la misma especie hasta donde sabemos, pero es un ejemplo de un mecanismo de aislamiento parcial, incompleto, por separación temporal de la migración y por tanto de la reproducción. ¿De acuerdo? Quiere decir que acá tenemos una primera instancia de generación de un mecanismo muy parcial de aislamiento reproductivo por divergencia alocrónica. Esto no significa que esto sean especies distintas, sino que podemos ver que la divergencia inicial de alguna característica, incluso una característica potencialmente asociada a la especiación y al mecanismo de aislamiento, es algo relativamente común y puede tener bases genéticas sencillas. Ya volveremos al tema de las bases genéticas de la divergencia en la especiación con mayor detalle en casos de divergencia más marcada o de especies plenas, pero de muy reciente divergencia. Bien. Digamos que la especiación alocrónica o puramente alocrónica, como en el ejemplo que vimos hace un momento, no tiene un peso muy fuerte, aunque existe una posibilidad de un componente alocrónico, aunque no parece ser suficiente para producir la especiación. ¿Cuál es la divergencia adaptativa? Puesto que descartamos que en simpatría la deriva genética puede ser importante. La divergencia causada por la selección sexual y no sexual, y esta última es también llamada la especiación o los procesos de divergencia ecológica. La adaptación diferencial a distintos ambientes o modos de vida y su asociación con distintos sistemas de cortejo y reconocimiento son la base de la especiación simpátrida. Para que sea especiación ecológica tiene que ser, por supuesto, selección divergente en torno a la ecología de las especies o de los organismos y no solamente a la divergencia de los sistemas sexuales. Bien. La especiación ecológica, como refiere a los procesos de divergencia ecológica, puede ser simpátrida, parapátrida o alopátrida. Ocupa un papel o cumple un papel principal o muy importante potencialmente en la especiación simpátrida. Pero una especiación puede ser ecológica,
y también alopátria, en los casos en que la divergencia alopátria no se basa solo en la acumulación pasiva de cambios, sino en la divergencia adaptativa de tipo ecológica. ¿De acuerdo? Bien, entonces son dos clasificaciones, la especiación ecológica o no ecológica versus el contexto geográfico que ocurre, que se cruzan libremente. Cualquier combinación de las dos cosas es posible. Decimos entonces que la especiación ecológica, ¿sí? Tiene que ver con que el aislamiento reproductivo tiene que estar asociado o ser producto, consecuencia de la selección disruptiva o divergente, y no un subproducto de la divergencia pasiva, por ejemplo, por deriva genética. El proceso de estar guiado por la selección puede ser tan rápido como la potencia de la selección involucrada. No requiere, aunque podría estar asociada a aislamiento geográfico, y puede conducir incluso primariamente al aislamiento precopulatorio, postcopulatorio o a ambos. Y si quieren la otra clasificación, presigótico, possigótico o ambos. No es exclusiva de una u otra tipo de mecanismo de aislamiento reproductivo. Y como veremos luego, se puede examinar empíricamente la existencia o no de casos posibles de especiación ecológica, porque tiene predicciones claras que se pueden poner a prueba. La especiación ecológica está guiada por la divergencia ecológica, entonces tendría que tener una fase 1 de diversificación ecológica a la cual se asocia de alguna manera el aislamiento reproductivo. ¿Sí? Vamos a ver que estos dos factores no son necesariamente excluyentes, porque si la elección de hábitat conlleva un sesgo en la preferencia de apareamiento, entonces no son dos procesos separados que deben combinarse, sino que tienen una asociación inicial más o menos clara. Vamos a ver un ejemplo de una potencial caso de especiación simpátrica que, como veremos, resultó no ser completamente simpátrica, que es el caso de estos parasitoides de las frutas del género Ragoletis. ¿Sí? Se conoce una variedad especializada en manzanos y otra en árboles nativos espinos, y esto se descubrió en partes de América del Norte. La hipótesis inicial era que, siendo los manzanos plantaciones importadas por los europeos, la divergencia tiene que haber sido posterior a la colonización europea y por tanto una divergencia muy reciente. Como además las plantaciones de manzanos están intercaladas con ambientes de plantas o arbustos nativos, eso pudo haber sido un proceso de divergencia simpátrica, porque no hay aislamiento geográfico favoreciendo la divergencia de dos poblaciones. Más bien, existen múltiples oportunidades de colonización de ambiente nuevo, importado e introducido, en este caso por el humano, que habría generado oportunidades de divergencia que tiene que haber sido simpátrica. Simpátrica porque no hay distancia ni barrera entre un espino y un manzano que impida la migración y el flujo génico. Puede haber preferencias de hábitat, pero eso depende del organismo y no está forzado por ninguna barrera externa. Bien, la divergencia se refiere al fenotipo de los adultos, así como la forma de vínculo con los frutos y plantas en general que parasitan en distintos estadios de vida, y esquemáticamente pueden verse así. Tenemos la forma presuntamente original adaptada a los espinos, ¿sí? Que deposita los huevos en estos frutos. Las larvas emergen de frutos caídos al suelo, tienen una fase también de diapausa y luego emergen para colonizar nuevas plantas. Este es el ciclo vital. Lo mismo ocurre del lado de los manzanos, y el tema es que hay diferencias ecológicas, ¿sí? Que conllevan el elemento post-zigótico porque los híbridos son poco eficientes en cualquiera de los dos ambientes. Entonces hay selección en contra de la formación de híbridos, y los híbridos son muy poco viables desde el punto de vista darwiniano. Muy bien, esto podría ser un caso de especiación simpátrica, ¿sí? Y la adaptación al ambiente lleva a fidelidad de hospederos, genera aislamiento presigótico y condiciona también el apareamiento. Por tanto, hay una asociación natural entre la divergencia ecológica y la divergencia de los sistemas de apareamiento, de cortejo y reconocimiento, asociados a la selección sexual. No son dos aspectos distintos.
hay un componente de hibridización, pero ese componente no logra quebrar la distinción, la caracterización de cada una de las especies, ¿sí? La sorpresa más reciente, aunque ya tiene un tiempito, es que estudios más amplios, geográficamente más amplios, encontraron que las formas que hoy se conocen como invasoras de manzanos, en realidad están presentes como una forma geográficamente divergente en zonas tropicales. Quiere decir que hay una divergencia geográfica importante entre las formas de los espinos y las formas tropicales, y esta última, la forma tropical, fue la fuente, encontró una oportunidad de colonización y para parasitar un ambiente nuevo, la de los manzanos introducidos por los europeos. Entonces, esta especiación es alopátrida de una primera etapa, aunque puede ser que luego se refuerce o se continúe por adaptaciones adicionales al nuevo ambiente en una fase simpátrida. Por eso se le ha dicho algunas veces especiación alosimpátrida. Mary diría que esta es especiación alopátrida, que se puede completar en su divergencia en una fase simpátrida por mecanismos de refuerzo o simplemente por adaptaciones adicionales, pero que la especie ya estaba generada antes de la fase simpátrida. O sea que el contacto y la simpatría es secundaria y no primaria. Bien, también observamos que a pesar de que la migración es importante, la selección divergente, disruptiva, es suficiente para mantener a raya los efectos homogeneizadores de esa migración. Hablemos ahora de un escenario interesante y la posibilidad de que haya múltiples eventos de especiación en paralelo, donde las mismas clases de formas, digamos pares, aparecen múltiples veces, produciendo una especie de pseudo réplicas de eventos de especiación, con el interés que tiene el fenómeno y la posibilidad de estudiar múltiples veces una misma clase de fenómenos, si hay especiación paralela. ¿Sí? Vamos a ver cuál sería el ejemplo. Supongamos que tenemos dos áreas, dos lagos, ¿sí? Y en cada lago vemos una forma amarilla y una forma negra. ¿Sí? Si filogenéticamente podemos encontrar que las formas del lago A, más allá de su morfología, son hermanas y las formas del lago B también son hermanas, entonces podríamos hablar de divergencia paralela de estas dos formas en este caso, dos réplicas. Y esto se puede multiplicar a múltiples lagos. ¿Sí? Fíjense que la especiación paralela puede producirse cuando la divergencia, ¿sí?, ocurre in situ en cada lago y genera incompatibilidades reproductivas. Divergencia ecológica seguida o acompañada de divergencia reproductiva y aislamiento reproductivo. Serían dos casos de especiación simpátrida, aunque de la misma clase de caracteres involucrados. Esto ocurre cuando los ambientes ofrecen nichos o oportunidades de divergencia más o menos similares, ¿sí? Y la pregunta es si esto puede ocurrir realmente en simpatría o si requiere otros mecanismos, ¿sí? También podría ser que están esas oportunidades, pero que en forma alopátrida hay divergencia a uno u otro ambiente y por migración, por ejemplo cruzada en este esquema, terminan coexistiendo dos formas, pero que no son hermanas. Esto se puede resolver filogenéticamente, puesto que esta forma amarilla tiene origen común acá y está emparentada, por tanto, con esta forma amarilla, y la forma negra está emparentada a través de este ancestro común con la forma negra de este lado. Quiere decir que la filogenia sería distinta del primer esquema. Así que dirimir ese es un caso de divergencia paralela. Se puede examinar para empezar haciendo la filogenia de los pares involucrados, o de los conjuntos de pares involucrados. Muy bien. También puede haber un caso de microalopatría, o sea que la divergencia es dentro de cada lago, pero que en realidad hay una barrera geográfica que no es evidente y que operó en cada uno de los casos. Digamos que la especiación simpátrida en este caso debe levantar la sospecha de la posible barrera geográfica que pudo haber ocurrido sin que uno lo tuviera presente. Bueno, hay casos en que esta objeción no ha sido levantada y casos en que sí, como veremos. Un caso interesante que pareció ser un caso de especiación simpátrica ecológica y paralela es el del pez de tres espinas, Gasterosteus, que tiene dos formas, una más de fondo, más béntica, y otra más limnética, de aguas más someras, ¿sí?, que se alimentan y viven en formas distintas y que tienen un grado de aislamiento reproductivo
razonable para ser consideradas especies o especies en proceso de formación, con cierto grado de aislamiento reproductivo, aunque este no sea perfecto. Como estos pares de formas se repiten en múltiples lagos, son lagos postglaciares, sobre todo en Canadá y Alaska, entonces podrían ser casos de especiación paralela, simpátria en paralelo. Estas formas son bien conocidas, se conocen las bases genéticas a escala genómica de la divergencia, con múltiples regiones del genoma, etc. Pero hay evidencia de que en realidad pudo haber habido una primera colonización desde el mar, donde estos organismos también viven, que formó una de las variedades y que una segunda colonización fue fuente de la divergencia del segundo ecotipo, si quieren. Esto todavía está en discusión, pero es posible que al menos parte de estos casos no sean casos de simpatría, sino una especiación iniciada en europatría, algo parecido con el caso de Ragoletti que discutimos hace un momento. Vamos ahora sí a un caso interesante y uno de los mejores candidatos, no el único, pero uno de los mejores candidatos de especiación simpátrica. Y para eso nos trasladamos a un sistema lacustre también, de lagos volcánicos en Nicaragua, y observamos geográficamente primero que tenemos dos grandes lagos, el Gran Lago Managua y el Gran Lago Nicaragua, y una serie de lagos pequeños periféricos que son lagos resultantes de cráteres volcánicos. Estas son zonas con un alto grado de vulcanismo. CL es Crater Lake, lago de tipo cráter, ¿sí? Y hay múltiples y son pequeños, algunos son efímeros, mientras que estos lagos grandes son más permanentes y más significativos en su tamaño, ¿sí? Estas y las siguientes diapositivas están basadas en un trabajo reciente de Kraut y colaboradores en Nature sobre especiación simpátria en cíclidos, que se llaman cíclidos Midas, porque tienen unas formas doradas características, ¿sí? Estos lagos están datados geológicamente y por esos datos y datos genómicos se ha datado también los procesos de divergencia, algunos de los cuales vamos a discutir en relación a la especiación posiblemente simpátrica. Bueno, esta es una figura que está cortada en dos partes. Esta es la primera parte y acá abajo sigue lo que acá está separado, la segunda parte. Digo, si quieren mirarla en su conjunto. Pero hay una especie ancestral que tiene más o menos unos 16.000 y tantos años, piensen muy, muy reciente en términos evolutivos, ¿sí? Que dio lugar a dos especies hermanas importantes, una en el lago en Nicaragua, ¿sí? Citrinellus y Lablatus. Estas dos especies tienen una divergencia morfológica, pero son tipos morfológicos que después se repiten, ¿sí? En algunas de las otras especies de este complejo de muchas especies de cíclidos tropicales. Tenemos marcados eventos de colonización. Al parecer, estas dos formas también colonizaron el lago Managua desde el lago Nicaragua, ¿sí? Y estos dos grandes lagos han sido fuente de múltiples colonizaciones. Por ejemplo, acá podemos seguir el trazo desde el lago Nicaragua a, por ejemplo, acá, este complejo de especies. Ven que en este caso tenemos un conjunto de especies, acá nos dan los datos, son 6 especies. La colonización trazada por esta flecha, está estimada en 4.700 años, y el primer evento de especiación desde el pequeño clado, esta pequeña filogenia de especies divergentes, ocurrió un poco más recientemente, hace 3.700 años aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este lago se formaron 6 especies en 3.700 años, ¿sí? Así podemos seguir el caso de cada uno de los lagos. Estos son lagos pequeños, ¿no? Los grandes son Managua y Nicaragua. Acá tenemos un caso de una colonización hace 2.800 años del lago Masaya que, sin embargo, no generó nuevas especies. Y podemos ver una historia variada. Pero muchas de estas colonizaciones fueron sucedidas por eventos de especiación local dentro de un lago de cráter, que es un lago pequeño, con lo cual la microalopatría es difícil de documentar. En general vemos que cada uno de estos lagos de cráteres tiene una única fuente de colonización, aunque en algunos casos el detalle del estudio dice que este mismo tipo de colonización puede ocurrir más de una vez. Puede haber un segundo influjo de individuos colonizadores en alguno de los casos. Muy bien. Acá tenemos también algunas de las características morfológicas que hacen a la divergencia en múltiples conjuntos de especies. Una tiene que ver con la coloración.
Hay formas de color oscuro y de color dorado, que le dan el nombre de cíclidos o peces de Midas. ¿Sí? También hay morfologías de los labios que tienen que ver con el modo de alimentación, que se repiten en varias de las especies. ¿Sí? Hay diferencias en la morfología faríngea, ¿sí? Y hay diferencias en la forma del cuerpo. Esas son las principales características que divergen en distintas combinaciones en distintas especies, ¿sí? Y que van a ser objeto de este estudio. Empezamos por la coloración. Hay múltiples especies que tienen estos pares de colores, ¿sí? Y lo que se observa es que eso es un gen, una diferencia genética simple, da cuenta de esta divergencia de coloración, y que no hay ninguna otra característica del genoma asociada a ella. Estos individuos divergen morfológicamente, fenotípicamente, son de interés en ese sentido, pero no hay ningún tipo de incompatibilidad reproductiva ni divergencia adicional asociada. Es un típico carácter polimórfico dentro de una especie, por más llamativo que sea. ¿Sí? El tamaño del labio, la morfología, tiene que ver a divergencia ecológica, el modo de alimentación. Hay un componente plástico, pero también hay un componente genético, y ratificando lo que se sabía, que era un carácter basado en pocos genes, por el modo de herencia, en pedigrís, ¿sí? Tiene dos regiones de genoma asociadas, vamos a decir, dos genes o regiones, y nada más dentro del genoma. Y si bien eso tiene una importancia ecológica importante, no se correlaciona ni con divergencia reproductiva, ni con una divergencia genómica más amplia. Quiere decir que estos son polimorfismos, uno de base genética simple y otro de base genética también simple, pero de dos genes, típicos de lo que ocurre dentro de una especie, por más llamativos que sean. Inclusive esta posibilidad de que se repitan algunas morfologías en múltiples especies plantea problemas interesantes, como si es un carácter ancestral que se ha mantenido en múltiples especies con un polimorfismo de larga data, o si la misma región vuelve a generar repetidamente los mismos tipos de variantes. Y eso es un tema interesante, pero que no está en el centro de la discusión de hoy. Bien, vamos a los otros dos caracteres. Las mandíbulas faríngeas, estas de acá, que son bien distintas y tienen que ver con la alimentación, o sea que son una divergencia de interés ecológico, y la forma del cuerpo. Bueno, estos caracteres, el segundo es casi seguro, en casi siempre, que la forma del cuerpo es un carácter poligénico, asociado a muchísimas regiones del genoma. No hay un gen para una forma del cuerpo u otra, sino que hay un conjunto de genes que influyen en forma más o menos cuantitativa y acumulativa a la diversidad morfológica. Y estas faringes, que son caracteres menos conocidos, resultaron ser también poligénicos, asociados ambos a la divergencia ecológica y también a preferencias de apareamiento y a divergencia en múltiples regiones del genoma. Hay, como se ve acá estos sistemas de QTL, hay algunas regiones de especial importancia, de especial peso en la relación genotipo-fenotipo, ¿sí? Fuertemente asociadas a los fenotipos o la divergencia fenotípica, pero además una amplia divergencia en el resto del genoma. Eso ocurre para la morfología faríngea y para la forma del cuerpo. Entonces, vamos a mirar ahora el aspecto geográfico de una parte pequeña de esta divergencia. Esto es un análisis de reducción de dimensionalidad, tipo componentes principales, donde está la divergencia genómica simplificada en unos pocos ejes, acumulando datos cuantitativos a lo largo del genoma. Y vamos a ver que acá tenemos el Gran Lago de Nicaragua, ¿sí? Con sus dos formas, especies definidas, y acá vamos a ir al lago de cráter Apoyo, que está acá geográficamente, acá está el Nicaragua, ¿sí? Y vemos que el lago Apoyo fue colonizado desde el lago Nicaragua, o sea que de acá surgió la población, las poblaciones que hace 4.700 años colonizaron el lago Apoyo, que es un lago de cráter, ¿sí? No es el lago más chico, por cierto, pero es un lago de tipo cráter. Y acá tenemos un conjunto de especies, 6 especies genómicamente divergentes y fenotípicamente divergentes, que se han generado dentro de este lago en unos pocos miles de años. Acá está marcado el primer evento de especiación, no está dada la filogenia, pero vemos la divergencia. Entonces, estas especies divergen en la anatomía de la faringe, divergen en la forma del cuerpo, divergen a escala genómica en forma bastante amplia, y hay una asociación entre sus preferencias ecológicas y sus preferencias de apareamiento. Quiere decir que son especies buenas o especies incipientes con múltiples mecanismos de aislamiento ya emplazados, mecanismos de aislamiento que asocian en forma natural
la divergencia ecológica y las preferencias reproductivas. No, son dos problemas separados, ¿sí? Aún fuera de los ambientes ecológicamente distintos, en condiciones homogéneas de laboratorio, las formas prefieren, los organismos prefieren en la selección sexual o la selección de cortejo los mismos tipos de organismos, de modo que hay una asociación del apareamiento. Son apareamientos preferenciales, para decirlo correctamente. Entonces, los caracteres de base genética simple son importantes en la divergencia ecológica local en múltiples especies. Eso lleva a una pregunta sobre su origen, si es uno o múltiple, pero no llevan a la especiación. Son polimorfismos interesantes, pero intraespecíficos. Los caracteres poligénicos asocian divergencia ecológica local con preferencias de apareamiento. Divergencia genómica adicional se asocia a la divergencia específica de estos caracteres. Quiere decir que se empieza a acumular divergencia a múltiples niveles y en múltiples partes del genoma. Son, por tanto, de los mejores ejemplos estos ciclos de especiación simpátrida, o posiblemente simpátrida, rápida y ciertamente guiada por la divergencia ecológica y sexual coordinadas. Resumen de estos casos. La poliploidía no es problemática, es simpátrida e instantánea y puede ocurrir cuando no hay herencia cromosómica del sexo. Hay contextos ecológicos en que esto es favorecido, pero no lo vamos a discutir en esta introducción. El caso de Ragoletis parece haber tenido una fase inicial alopátrida, seguida de una fase simpátrida de adaptación, o sea que el contacto parece ser secundario, aunque el nuevo ambiente de los manzanos puede haber aumentado la divergencia y consolidado el aislamiento reproductivo, aunque no es perfecto. En las especies de 3 espinas, acá está puesto igualmente de una espina Gasterosteus, es semejante a la anterior porque las dos formas parecen, al menos en algunos casos, representar 2 colonizaciones independientes y no especiación estrictamente in situ o simpátrida. En cambio, los cíclidos, tanto en África, que no discutimos, como en Centroamérica, incluyen los mejores candidatos a selección sexual y no sexual asociados a la especiación simpátrida. Además, con una altísima velocidad. La importancia de la especiación simpátrida. Digamos que es un balance cambiante. Vamos a ver qué dice esta diapositiva y cómo lo podemos matizar. En teoría, hay fuerte evidencia que es plausible. Curiosamente, es más fácil, como muestra este ejemplo de cíclidos, y ese es parte de su interés. Cuando la base genética es compleja, poligénica, será más difícil de entender y de mapear, pero facilita el proceso, porque hay una base genética difusa y el proceso no depende del éxito en la divergencia de uno u unos pocos caracteres. Existen unos pocos casos bien documentados y creíbles, pero poca evidencia, salvando estos que hemos visto, de que la especiación simpátrica es común. La especiación alopátrida parece ser la norma. Esto no le quita interés a las formas, a los casos posibles de especiación simpátrica, por el contrario. ¿Sí? En muchos casos, aunque no todos, es difícil descartar eventos o instancias, momentos de aislamiento geográfico que pudieran haber detonado, facilitado o favorecido la consolidación de la especiación incipiente. Quiere decir que a veces tenemos estadios cambiantes de fases alopátridas y fases simpátridas interactuando en el proceso de divergencia. ¿Sí? Ya hablamos de la frase de Fersen, lo discutimos en cierto detalle, y podemos decir que en general, más allá del contexto geográfico, alopátrido, parapátrido, simpátrido, existe creciente evidencia a favor del papel de la selección positiva, no sexual y sexual, en la especiación, y no solamente del efecto acumulativo de la divergencia pasiva, la divergencia por deriva genética. Es decir, que la selección natural ha encontrado un campo de más aplicación en el presente con respecto al proceso de especiación. Y con esto terminamos esta introducción a los procesos de especiación no geográfica.